si lo saco, te deja acoplar. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada agradecer a la UNI por la invitación, también obviamente a Daniel por la participación y dar el ok para que nosotros podamos estar. Y bueno, también remarcar lo importante de estas actividades de la UNI que se vienen desarrollando puntualmente alrededor de los temas de la actualidad o para intentar profundizar los análisis de la actualidad, entiendo yo, con la perspectiva de poder modificarla, que se han dado este año, pero también vienen desde el año pasado. Por ahí, los que no han asistido a todas las charlas, nos parece importante sumarse, y también de algún modo, bueno, siempre el formato ha sido para los que venimos, pero por ahí a los que no han venido a todas, invitar a especialistas sobre diversos temas, pero bueno, todas las charlas tienen como eje el intento de profundizar el análisis de la realidad, de la actualidad, que como sabemos en la Argentina está el dicho este de que no es un país para aburrirse, sino que constantemente estamos bastante entretenidos, y que de algún modo hace un año y medio esa realidad, por lo que hemos venido manifestando en diversos encuentros, nos ha venido como sorprendiendo, a algunos mucho, a otros menos, pero me parece que la sorpresa viene siendo algo reiterativo en materia política, económica y demás. Dicho eso, una de las cosas que por ahí dialogamos con Daniel como para ordenar el conversatorio era prestar atención a algunos ejes, y en ese sentido, para los que venimos asistiendo, por ahí los primeros minutos hay como cierto monopolio de la palabra, y después un segundo momento abrir al debate y a las preguntas, y bueno, que esa puede ser una de las partes más ricas. En relación al título, que también lo hablábamos con Rafa, es bastante abierto, pero tiene, me parece, eso como positivo, que es Amores y Odios en la Argentina contemporánea, o por ahí va el título, pero nos parece de demonios en la Argentina contemporánea. Nos parece bastante abarcador como para poder hablar de todo. Vamos a ver dónde podemos poner los ejes, pero por ahí habíamos hablado con Daniel, arrancar con algunas cosas que en términos políticos o de coyuntura muchas veces no se tiene en cuenta, que es el tema de las tendencias de largo plazo. Por ahí, puntualizando en la Argentina, nos podemos remontar muchas décadas atrás, pero si se quiere, haciendo un corte de los últimos 14, 15 años, hay algunos datos que son muy contundentes, que marcan cierta particularidad en lo que tiene que ver con la Argentina en relación a los países de la región, pero también a nivel mundial, y menciono algunos para después darle la pelota a Daniel, que seguramente nos va a poder brindar, en función de todos los trabajos que él viene haciendo, más herramientas. Pero digo, para que por ahí dimensionemos algunas de las cosas y que esto me parece que es un consenso generalizado en la clase política o en los cuadros intelectuales de los diversos actores políticos en la Argentina, hay datos que son muy sobresalientes. Por ejemplo, el PBI de la Argentina del 2024 fue igual que el PBI del 2009. Obviamente con una población mucho mayor, más allá de la baja de natalidad, que también es un fenómeno bastante actual. La población del 2024 era mucho más numerosa que la del 2009 en la Argentina, y el PBI es el mismo. Si lo ponemos en términos más drásticos, el PBI del 2024 es más chico que el PBI del 2007. Entonces, esa particularidad en la economía argentina o en la estructura económica argentina me parece que es sobresaliente. Y después algo que también se menciona es el famoso serrucho, del cual hablan muchos economistas de diversas escuelas teóricas, que es esto de que si nosotros tomamos los últimos 10, 12 años, la Argentina creció en el 2011, 2012 decrece,
2013 crece, 2014 decrece, 2015 crece, 2016 decrece, 2017 crece, 2018 y 2019, 2 años consecutivos de caída, 2020 caída exponencial por la pandemia, que en la Argentina se ve más acentuado que en otros países, 2021 y 2022 un crecimiento pero rebote del 2020. Todas estas caídas y subidas es lo que por ahí muchos mencionan como un serrucho horizontal. Es decir, que cae, crece, pero es todo en forma horizontal y nos encontramos con que en el 2020 y 2024 hay caída. Para ir un poco al punto, pero digo, en todos esos años hubo un intento claro en el 2017 de salir de ese estancamiento crónico con una propuesta de profundizar el capitalismo, que fue la propuesta de Macri, que por ahí algunos recordarán en el 2017, después de las elecciones de segundo término. Con el triunfo del macrismo se decidió apretar el acelerador y se empezó a hablar de la reforma laboral, la cual se avanzó. Recordemos que incluso hubo hasta una firma de la CGT, nada más y nada menos que en la sociedad rural, con un avance de la reforma tributaria con muchos gobernadores y también con la reforma previsional, que fue ahí cuando la gente y varios de nosotros salimos a la calle, que fueron jornadas históricas de las famosas piedras en la Plaza de los Dos Congresos, y fue como a mi entender, en todos estos años, un intento de salir de ese estancamiento crónico profundizando reformas estructurales, saliendo del capitalismo con más capitalismo. Claramente por las manifestaciones alrededor de lo previsional no se pudo dar, y si ustedes recuerdan, el macrismo a partir de ahí empieza como a los tropezones y entra como en una suerte de limbo. Después, bueno, lo que nosotros vimos del gobierno de los Fernández fue como un limbo los 4 años en relación a no hacer ninguna modificación estructural para salir de esta crisis. Y después, digo, vemos en forma reiterada otro punto que podemos ver de cuadros intelectuales o de deseos de empresas diciendo constantemente ya hace varios años que la Argentina en términos laborales es mucho más costosa que los países limítrofes o que es un país caro y demás. Entonces digo, la pregunta puntual después de esta introducción es ¿cómo ves vos o cómo podríamos pensar, o si crees que son importantes estas tendencias de largo plazo o tendencias estructurales a la hora de pensar la política? Porque muchas veces, como la Argentina, decíamos al principio, es un país para no aburrirse y la coyuntura siempre nos lleva puesto, terminamos muchas veces haciendo análisis muy politicistas, si se quiere. Este se peleó con aquel o este no, y muchas veces no prestamos atención a esas tendencias de largo plazo. Entonces la pregunta puntual es ¿cómo juega esto en el análisis político de la situación de la Argentina en particular? Y si crees que bueno, son importantes estas tendencias o hay otras quizás más importantes en los análisis que vos venís realizando en diversos libros. Bueno, gracias Javier y gracias por la invitación. La verdad, una alegría estar otra vez en Venado después del año pasado, que fue mi primera vez. Y un poco, a ver, yo creo que sí hay tendencias importantes de largo plazo, que sí es fundamental salir de esta cuestión, yo lo llamo la telenovelización de la política, ¿sí? Que es si este se peleó con aquel, y que lo vemos en todos los movimientos, pero ha sido mucho más fuerte en los últimos años dentro del peronismo que en otros espacios, ¿no? Pero no sé si estas son las que me parecen más relevantes, también mencionabas las de largo plazo. Por ahí en términos de la economía yo lo que diría es algo que está por encima de eso, que es la forma de zanjar el problema de fondo, que es que hay un proyecto de transformación del patrón de acumulación en Argentina. ¿Sí? Esto es, el patrón de acumulación en Argentina ya había sido resuelto en los 90, podríamos decir cierta disputa hegemónica sobre un país más industrializado, un país más primarizado, y se resolvió vía un país más primarizado y vinculado al sistema financiero, pero haber descubierto todo lo que se descubrió en la Argentina la última década, los últimos 15 años, que es
Vaca Muerta fundamentalmente, pero también el litio en varias de las provincias más cordilleranas, genera la posibilidad de pensar un patrón de acumulación más extractivista. Esto es que Argentina sea más parecida a Perú de su modelo más agroexportador clásico. Y eso implica parte de esta disputa, que en ese modelo más extractivista la diferencia social es mucho más alta todavía, el nivel de trabajo mucho menor, y entonces la pregunta es cuánto se banca o no se banca eso la sociedad. Entonces ahí tendrías una cuestión de largo plazo, que es la disputa, que en este sentido sí coincido con vos, por si se impone o no se impone la reforma previsional, la reforma laboral, digamos, o sea, una transformación normativa que va en función de transferir ingresos no solo del trabajo al capital, sino incluso dentro del capital de los sectores más vinculados. Sin duda terminar de destruir cualquier posibilidad de industrialización sustitutiva, pero sobre todo de sectores más agroexportadores a sectores más extractivistas. Ahora, hay otras tendencias a largo plazo que me parece que son relevantes y que son más de carácter político, político-cultural, y que me parece más interesante porque es donde podemos jugar más fácil, en el sentido que las tendencias productivas uno puede incidir solo cuando tiene mucha fuerza política, pero en las tendencias políticas son la condición de posibilidad para construir esa fuerza. Y creo que ahí hay tendencias de largo plazo que son más internacionales y hay algunas que tienen que ver con Argentina, ¿sí? Las que son internacionales creo que tienen que ver con, yo no sé si llamarlo un campo popular, un progresismo, unas izquierdas, pero para decir algo que es muy amplio, que en la Argentina podría decir que interpela al peronismo, pero interpela a toda la izquierda, pero interpela también a cierto centro-izquierda democratista, que es esto que se ha condensado en la idea de lo woke, pero que quizás es más amplio que eso, y que yo creo que han implicado una cantidad, a mi modo de ver, de confusiones de cómo funciona lo social, que han pavimentado el camino a las derechas. Sí, te doy algunos ejemplos para que se entienda, creo que hay muchos, pero por ahí, en aras de ser más sintético, tomo los tres que me parecen más importantes, ¿no? Lo primero es lo que yo llamo una forma de pensar la identidad esencialista, ¿sí? Los progresistas, la izquierda, nos hemos vuelto esencialistas para pensar la identidad, cuando la forma esencialista de pensar la identidad fue siempre la forma fascista, fue siempre la forma racista. ¿Qué quiere decir esencialista? Que nuestras identidades se dividen en función de cosas que somos, ¿sí? Y que tienen que ver con características que poco podemos cambiar, ¿sí? Y que esto define el bien y el mal, esto define el amigo y el enemigo, ¿sí? Entonces, así como en toda la dominación patriarcal que implicó, por ejemplo, la caza de brujas de la Edad Media, la idea era que la mujer representaba el mal, ahora nosotros hemos construido un modo de pensar la política en donde el hombre representa el mal. Y así nos va. Varones menores de 25 años, 85% en nuestro país han votado a estas nuevas derechas, pero no es un fenómeno solo de nuestro país. Mirás Estados Unidos, mirás Europa. ¿Por qué? Porque los estás expulsando de la posibilidad de construcción política conjunta. Y los estás expulsando de una manera que es un racismo al revés. Pero vale lo mismo para el modo de pensar el color de tez. Entonces ahora resulta que los más oscuros, en lugar de ser los incivilizados, degenerados, ¿sí?, ahora resulta que son el bien, los pueblos originarios son la armonía con la Pachamama, nunca explotaron a nadie, nunca tuvieron ninguna guerra, nunca tuvieron ningún conflicto, y la tez blanca u occidente es el mal, la explotación. Bueno, todo aquel que no se sienta indígena o afrodescendiente, lo estás expulsando de tu construcción política. Entonces digo, ese modo de pensar la identidad de manera esencial, además de que nunca fue la forma en que pensaron la identidad los movimientos populares, te construye un encierro dogmático
donde sos una fuerza política expulsiva en vez de una fuerza política que busca interpelar, y expulsiva desde un dogmatismo que ni deja pensar, ni deja hablar, ¿sí? Ni deja pensar, bueno, poner en cuestión estas mismas cosas, que quizás, producto de los palazos políticos que hemos recibido, ahora quizás se pueden decir, y que hace 3 años decir esto era someterse a un escrache inmediatamente. Digamos. Entonces digo, bueno, primer punto de esto, y el costo político que estamos pagando por esto es altísimo. ¿Sí? Porque estamos expulsando de nuestra propia construcción a montones de fracciones. ¿Sí? Segunda cuestión, estos progresismos se han vuelto relativistas. ¿Sí? Esto es, ahora hemos puesto de moda desde hace 15, 20 años, y otra vez es más internacional como tendencia, que la verdad es una construcción. Y que por lo tanto no hay modo de zanjar en ningún plano la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Sí? La forma más clásica de hacerlo ha sido tomando una frase de Nietzsche que se la recorta de un texto mucho más rico y más complejo, y que dice, no existen hechos, solo interpretaciones. Y entonces, claro, en esta idea de no existen hechos, ¿sí?, cualquier opinión vale lo mismo. La de un especialista en su temática que hace 35 años viene trabajando un tema biológico de cómo se articulan ciertos núcleos de proteínas, y alguien que leyó en Google algo ayer, la opinión vale exactamente igual. A mí me parece, y después nos preguntamos de dónde salen los terraplanistas, de dónde salen las fake news. Bueno, nosotros hemos pavimentado el camino, los antivacunas, digamos, ¿no? Esta lógica de nosotros hemos ido demoliendo la distinción entre verdad y mentira. Y un relativismo más grave que ese es que también hemos ido demoliendo la diferencia entre mal y bien. ¿Sí? Que digo, más allá de que es cierto que las sociedades construyen distintas valoraciones de lo que está bien y lo que está mal, esas valoraciones se dan en tiempos muy largos y construyen lazo social y subjetividad. Esto es, cuando aún hoy, en medio de este relativismo, por lo menos, yo diría, no me animo a hablar por los más jóvenes, pero supongo que también, pero digo, por lo menos, diría de 25 o 30 años para arriba seguro, pero yo supongo que abajo también, cuando uno hace algo que considera que está mal, sabe que está mal. No es relativo, sabe que está mal. A veces el cuerpo te dice que está mal. A veces te pones colorado, a veces temblás. Hay emociones muy sociales que se constituyeron durante milenios y que garantizan el lazo social, como la vergüenza, como la culpa, ¿sí?, como la responsabilidad, que hoy tienen muy mala prensa. En nuestro campo también tienen muy mala prensa. Toda la idea New Age de la autoayuda está en clave de desprendete de esas emociones constituyentes. ¿Por qué tenés que sentir vergüenza o culpa por haberle destruido la vida a alguien? Que se haga cargo. ¿Por qué me tengo que hacer cargo de las consecuencias de mis acciones? Bueno, esto va demoliendo el lazo social. Si nadie se hace cargo de la consecuencia de lo que hace, bueno, después llegás a la situación que tenemos hoy, digamos, ¿no?, donde efectivamente permitís, si nadie se hace cargo de nada, permitís que los más crueles lleguen a tomar las medidas más crueles, con la idea de que todos suponemos que todos somos crueles, que todos somos una porquería, y que entonces, bueno, si todos somos una porquería, entonces es cierto que la mejor sociedad es la que plantea este gobierno. ¿Sí? Porque si asumimos el supuesto de que todos somos una porquería, bueno, que entonces no haya Estado, no haya nada, y pisémonos toda la cabeza, y el que le pise la cabeza al otro más rápido o con más potencia será el que le va bien. Para suponer que necesitamos regulaciones, que necesitamos normas, que necesitamos poner límites, es porque suponemos que hay algo mucho mejor dentro de nosotros, que podemos colaborar. Me parece que ahí es donde apareció otro problema fuerte. Y por último, para no monopolizar tanto la palabra, digo, hay una
que tiene que ver con la experiencia propia nuestra, aunque hay algunos paralelos con cosas que pasan en otro lugar del mundo. Todas estas otras son internacionales, no son solo nuestras, que ha sido una muy mala lectura del 2001. ¿Sí? Del 2001, de la crisis del 2001. La crisis del 2001 es una crisis muy profunda de representación política, ¿sí? Que implica la construcción de un montón de movimientos y organizaciones en todo el país durante 20 años. Esto es una crisis a la que se llega después de la apertura democrática del fin de la dictadura. Eso implica un montón de organizaciones laburando, construyendo cosas y demás, y un poder político que no se hace cargo de eso, y en un momento termina en esa acumulación política que genera el que se vayan todos, ¿sí? Ese que se vayan todos es leído con mucha inteligencia por Néstor Kirchner en la necesidad de asumir algunas de las reivindicaciones de todo ese proceso de construcción política. La más importante, porque era la que agrupaba todos los distintos movimientos, era la lucha contra la impunidad, ¿sí? Pero también la necesidad de justicia y por eso cambiar la Corte, de una cantidad de cuestiones que fueron importantes de ese momento. Sin embargo, pasaron dos cosas muy rápido y una que en general percibimos poco. Las dos cosas que pasaron rápido fue que esa representación política que asumió la crisis del 2001, inmediatamente, a los 4 o 5 años, sobre todo yo veo un punto fuerte ahí en el 2005, después de que Cristina se enfrenta a Chiche Duhalde y termina derrotando a toda esa vieja política, inmediatamente después lo que va a hacer es pasar la ambulancia y traer a toda esa vieja política otra vez, con sus modos, con sus estilos, con sus formas corruptas, con todos otra vez muy rápidamente, y eso generó un quiebre que tuvo que ir cocinándose, pero generó un quiebre que nunca se identificó, por lo menos desde el kirchnerismo, qué es lo que pasaba ante eso. Básicamente porque el kirchnerismo venía de ahí también, ¿sí? Esto es, los Kirchner habían sido menemistas, no es que en los 90 habían estado enfrente de toda esa experiencia. Entonces, esto es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que la narrativa peronista del 2001 desapareció de la historia a los 80 y los 90. Hizo una conexión en esta idea de nosotros somos los herederos de los 70, que hizo que las generaciones que no habían vivido los 80 y los 90 no pudieran tener ninguna referencia de lo que fueron esas luchas. Referencias que hoy serían fundamentales, porque el momento actual se parece mucho al comienzo de los 90 o al fin de los 80. Pero no hay cómo conectar con ese momento. Digo, ustedes acá me regalaron la otra vez un libro, el de la Biblia, que da cuenta justamente de cómo en Venado se vivió ese proceso, que fue muy parecido a cómo se vivió en todo el país. Muy transversal, muy plural, con organizaciones de base, articuladas con distintos tipos de proyectos, culturales, de derechos humanos, futbolísticos, deportivos, vecinales. Digo, esto fue como hongos en todo el país y es lo que termina en el 2001. Sin embargo, la narrativa dominante del 2001 es la gente sufría, se cansó, se rebeló. Y como te falta esa construcción, no tenés la menor idea cómo se construye una rebelión. Entonces vos lo que pensás es que, y apareció con el macrismo, y aparece ahora otra vez, que si hay políticas económicas que hacen sufrir a la gente se va a rebelar. Esto no funciona así. En ningún lugar del mundo funciona así. Digamos, ¿no? Y esto, pero es un problema en esa narrativa. Y lo tercero que costó ver es que el 2001 genera dos corrientes que recomponen políticamente. Una es el kirchnerismo, pero el macrismo también nace en el 2001. Digamos, y también nace de sectores que están en crisis con la representación política y entonces que piensan que la forma de saldarlo es a través de los que no son parte de la política. Entonces, como ese 2001 se zanja por izquierda, pero como ese zanjar del 2001, 10 o 15 años después, no termina resolviendo esa crisis de representación, porque volvemos a tener
una gran cantidad de políticos corruptos, porque volvemos a tener una dirigencia política muy quebrada con respecto al modo de vida de los sectores que dicen representar, ¿sí? Lo mismo que había llevado a la crisis del 2001, bueno, es lógico que el 2023 haya implicado un 2001 dentro de las instituciones. Ese voto que no se entiende a Milei, en realidad lo que es basta de toda esta estructura política que nos llevó a este punto de estancamiento. Entonces, es ese mismo basta, que se vayan todos del 2001, pero como no se pudo zanjar por izquierda, que se zanje por derecha, ¿sí? Entonces, me parece que estos son todos elementos para dejar de sorprenderse tanto, ¿sí? Empezar a ver que el lugar al que llegamos es producto de muchas cosas que hemos hecho, mal en general, pero bueno, que es producto de esto y que hay que empezar a revisar justamente para, no para autoflagelarse, para hacer cosas distintas, para empezar a ver qué cosas tenemos que cambiar, porque yo lo planteo no desde afuera, yo lo planteo habiendo sido parte de todo ese proceso, también habiéndome equivocado en muchos casos, en algunas sí, en otras no, pero entendiendo las consecuencias que ha producido todo este conjunto de procesos, y digo, hay más, ¿no? Nombrando algunas de las tendencias a largo plazo más fundamentales. Ahí, en relación a los 3 puntos que mencionás, el tercero, yo estoy tratando de autoimponerme un orden para ayudar al debate, lo podríamos dejar para más luego, digo, porque el 2001, la gran pregunta que surge es si ese ciclo o eso que se inició, habría un intento en la actualidad de bueno, pasar a otra fase. Me parece que eso por ahí nos ayuda mucho para ir al presente más condensado. Pero tomando los 2 primeros puntos que vos mencionás, que acuerdo en esto de ir a categorías más clásicas y alejarnos un poco de cuestiones que están muy de moda, como esto del esencialismo y de esto de reivindicar el valor de la verdad, digamos, que parecen cuestiones, digo, para el movimiento obrero eran obvias, pero bueno, estamos discutiendo cuestiones básicas y elementales. En relación a eso, y para profundizar esos 2 primeros puntos, algo que aparece en tus libros, de hecho en el título de uno de los últimos libros tuyos, que es La construcción del enano fascista, pero que vos también venís trabajando con esto de la comparación de los diferentes genocidios por ejemplo, el libro que compara el genocidio en la Argentina con el alemán. Aparece, por un lado, como objeto de estudio tuyo, lo que podemos llamar fascismo, digamos, pero que también, digamos, es una palabra, no con la profundidad o el análisis con el que vos lo trabajás, aparecen en el activismo, aparecen organizaciones sociales, aparecen dirigentes políticos, y es algo que por ahí en los últimos años o cada vez se utiliza más, digamos, fascista, ¿no? Que esto es fascismo, aquel es fascista o aquel. Digo, se usaba mucho, por ejemplo, para cuando se intentaba caracterizar algunas cuestiones de Macri, y que en la actualidad hay muchas características de la gestión a nivel nacional que, bueno, se han comprado todos los números como para decir, bueno, si Macri era un poco fascista, Milei se compró todos los números, digamos. Y ahí, bueno, se pueden tomar muchos datos anecdóticos, como por ejemplo, Milei fue asesor de Bussi en el Congreso, la vicepresidenta asesorando y defendiendo a los genocidas, la propia escuela liberal que reivindica Milei, la escuela austríaca, ha sido muy clara en que cuando la propiedad privada está en peligro, bueno, intervenir, y si la democracia no sirve, peor para la democracia. Los ejemplos de, no sé, los maestros de Milei, ¿no? Von Mises integrando el régimen austronazi, digamos, y que después se termina yendo porque era de condición judía, o el propio Friedrich Hayek reivindicando la dictadura de Pinochet después de haber ganado el premio Nobel. Pero me parece que por ahí no va la cosa, digamos. Esos podrían ser datos para decir, bueno, Milei igual fascismo. Y yendo al otro extremo, por ahí me gustaría señalar las cosas, para que vos nos puedas profundizar aún más, las cosas que nos indicarían
que no hemos vivido en la Argentina lo que es el fascismo, o estamos muy lejos de saber lo que es el fascismo, digamos. Y en ese sentido, si uno toma menciono esto como para profundizar los dos primeros puntos que vos mencionaste, parece que nos ayudan. Si nosotros tomamos el fascismo histórico, es como algo muy puntual, muy específico, y algo que se dio en las primeras décadas del siglo XX con una clase obrera que no solo estaba organizada para reclamar salario y mejores condiciones de trabajo, sino que tenía como horizonte superar el capitalismo. De ahí la gran respuesta del régimen fascista para desarticular eso, y también oponiendo a la organización obrera una especie de organización popular de intervención drástica hacia las organizaciones obreras. No hubo pluralidad de partidos, partido único, infinidades de hechos que nosotros no hemos vivido y no hemos dimensionado. En la historia argentina, digamos, es difícil encontrar momentos que se asemejen al fascismo. Digamos, podemos mencionar la primera década del siglo, no sé, la Liga Patriótica, un grupo de tareas para desarticular el movimiento obrero, los asesinatos de Irigoyen de los trabajadores de la Patagonia, la masacre de los metalúrgicos en el 19, y sin embargo nadie en el balance histórico considera que Irigoyen es fascista. Y nosotros, los que vivimos el presente, ni siquiera hemos vivido algo parecido a esos tres hechos que menciono, digamos. No sé, otros hechos, 60-70. En los 70, a nadie se le ocurriría en términos históricos, o incluso en el mismo presente, catalogar al gobierno de Isabel como fascista, y eso que se organizaron grupos de tareas, la AAA y la reivindicación pública que se hacía de eso, y sin embargo no hay una consideración, y me parece que está bien, para con el gobierno de Isabel, de fascista. Ni siquiera la dictadura de Videla es fascista, digamos. Y eso que, podríamos decir, llevó o multiplicó lo que se había generado en el 74-75. Entonces y en la actualidad tenemos que el 90% de la población vota a partidos que abiertamente no proponen una reforma del capitalismo. Son defensores del capitalismo, digamos, hasta incluso los partidos con tradición reformista, digamos. Entonces, ¿en qué medida nos sirve esa categoría para nuestro presente o para estas tendencias que vos mencionabas, digamos? ¿Hasta qué punto esa categoría nos sirve? Porque también muchas veces se dice, bueno, pero es un fascismo diferente, y lo asimilan a las democracias formales, y eso también es peligroso porque uno de los errores históricos del movimiento obrero a nivel mundial fue asemejar el fascismo con la socialdemocracia, que le quitó la herramienta teórica al movimiento obrero para advertir lo que se venía, porque al asimilar la democracia al fascismo se desarmó al movimiento obrero y no se pudo combatir el fascismo, y bueno, ni que hablar el nazismo que vino después. Entonces, ¿hasta qué punto nos sirve esa categoría cuando nosotros en la práctica no hemos visto ni siquiera lo que se puede asemejar en la historia argentina al fascismo, que no fue fascismo, digamos? No sé si se entiende la pregunta, pero va en línea a profundizar estos tres puntos, sobre todo los dos primeros que vos mencionabas. Sí, no, se entiende la pregunta y me parece crucial el debate, ¿sí? Entonces diría tres cosas. Con eso me parece un debate sobre el presente. ¿De qué se trata esto que tenemos a nivel internacional y a nivel argentino? Si es lo mismo que hemos vivido o no, digamos. Esto es, si es lo mismo que hemos vivido y es parecido a qué, es parecido a la dictadura, es parecido al menemismo, es parecido a qué, o es algo nuevo, digamos, ¿no? Parece que ahí lo primero que hay que sacar del costado era la primera parte que decías, que es que llamamos fascista a toda cosa que no nos gusta. Bueno, eso es un problema, porque eso no es un concepto. Si fascismo es todo lo que no nos gusta, o si fascismo es toda la derecha, entonces no tiene especificidad, digámosle derecha, no le digamos fascismo. Entonces eso hay que sacarlo del medio para empezar a ver de qué se trata, y ahí es donde, cuando yo el libro La construcción de la norma fascista lo escribí en el 18, lo publiqué en el 19. Entonces siempre la pregunta, que lo charlábamos cuando me matan las preguntas, es: ¿se puede caracterizar a Milei o no de fascista? Digo, bueno, vayámonos más atrás, porque
Cuando yo empecé a decir hay riesgo del avance de prácticas fascistas en nuestro país, y ahí mismo decía, eso no lo hemos vivido nunca, estaba diciendo que estaba germinando algo antes de que apareciera Milei. Lo que yo creo en Milei no es eso, pero se subió a esa ola y en ese sentido yo veo un paralelo en la astucia política de Milei parecida a la astucia política de Néstor Kirchner. En el sentido que Néstor Kirchner se sube a una ola que no había producido él y que no era parte de él. Él había sido un gobernador del menemismo, que había acompañado la privatización de YPF, que se empieza a separar más bien tarde del menemismo y que no participa de todo ese proceso de lucha de los 80 y los 90. Pero lo lee con enorme inteligencia, lo cual habla bien de él, no es que habla mal. Yo no comparto, quien dice, se sumó. Bueno, bienvenido sea todo el que se suma, digamos, ¿no? Lo lee con inteligencia, ve que la sociedad argentina va hacia ahí y logra conducir ese proceso, por lo menos durante bastantes años, ¿sí? Porque la crisis va a empezar más bien después de la muerte de Néstor, con lo cual, en el mismo sentido, Milei no viene de un pasado fascista, ¿sí? Su postura es otra, es ultra neoliberal, con esta cosa minarquista que a mí me resulta muy lejano y desagradable, pero no tiene que ver con el fascismo. Pero va a leer esto mismo que yo planteo en ese libro, esto es, que empieza a germinar algo distinto en la sociedad argentina. Y entonces la pregunta es, ¿qué es eso distinto, digamos, ¿no? O sea, y el fascismo, digo, por un lado hay que entender que no es toda la derecha, que no es todo lo que no nos gusta, pero tampoco es solamente Auschwitz, ¿sí? Hubo distintos fascismos en el siglo XX, el nazismo fue uno de los fascismos. ¿Qué es lo común de las experiencias fascistas? La capacidad, primero, de producir movilizaciones reaccionarias, algo que es muy difícil de lograr, ¿sí? Uno siempre, por una cosa bastante lógica, liga movilización con conquista de derechos, el derecho que sea. ¿Por qué? Porque si alguien se va a tomar el trabajo, el riesgo, el tiempo de movilizarse, se supone que es para conseguir algo. El fascismo logra algo muy novedoso que no había existido hasta ese momento histórico, que es que la gente se movilice para que otro no tenga algo. Y aparece como un contrasentido en el momento, ¿para qué me voy a tomar tanto trabajo si yo no voy a ganar nada? ¿Sí? O sea, y si otro no va a ganar, me movilizo solo para joder a alguien. Bueno, eso lo logra a través de la segunda característica del fascismo, que es la capacidad de irradiar de manera horizontal nuestras emociones más negativas, ¿sí? El odio, el resentimiento, la envidia, ¿sí? Lograr irradiarlas. ¿Qué quiere decir horizontalmente? Irradiarlas hacia aquel que está más o menos como nosotros, ¿sí? Y esto también es una novedad. Históricamente los movimientos políticos usaron el odio, pero lo usaban en un sentido más vertical, ¿sí? Hacia el que es muy distinto a nosotros en términos de cómo está, ¿sí? Esto de irradiarlo en un sentido horizontal, decir que la culpa la tienen aquellos que en realidad viven peor que nosotros, o que viven apenitas mejor, ¿sí? Es uno de los grandes logros del fascismo. Y en ese sentido logra intervenir en ese momento para resolver una crisis orgánica del capital, resolviéndola en un sentido de cómo rearma el universo político de esa manera. Eso en nuestro país nunca tuvo fuerza. En general yo diría en América Latina nunca tuvo mucha fuerza. Entonces nosotros vivimos experiencias horribles como muchas de las que mencionabas, la más terrible del siglo XX, la última dictadura, que fue genocida, ¿sí? Pero no fue fascista porque estas cosas no las logró. Esto es, no había, los que salían a cazar subversivos, entre comillas, eran las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad, o los escuadrones paraestatales, en realidad eran escuadrones que estaban conformados por miembros de Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad, ¿sí? O tenían sus lazos, sus vínculos. No hubo grupos de vecinos que salían a cazar subversivos.
la población le dio un consenso más bien pasivo a la dictadura. No estuvo dispuesta a ir a la casa del vecino e incendiársela. Esto es lo que veo que empieza a germinar en Argentina a mediados del gobierno macrista. Esto no es que es Macri, no es que es el 2015, sino que es la respuesta que empieza a dar de la mano de Bullrich el gobierno a la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Sí? Que no es solo, por un lado, es la primera vez desde el fin de la dictadura que un gobierno de alguna manera legitima y reivindica una desaparición, porque hubo centenares de desaparecidos después del fin de la dictadura. Santiago no es el primero, uno muy relevante, Julio López, digamos, ¿no? Pero digo, hay muchos desaparecidos, lamentablemente, en democracia. Pero lo que no había era un gobierno que bancara a quien los hizo desaparecer. Podía directamente esclarecer el caso, no fue lo más común, o por lo menos hacer como que trata de esclarecer el caso, que podríamos decir que fue la respuesta kirchnerista ante la desaparición de Julio López. No se metieron con la bonaerense, no esclarecieron el caso, no, pero tampoco salieron a decir qué bien estuvo la policía de la provincia de Buenos Aires. Digamos, que son las declaraciones de Bullrich con la gendarmería, la idea de que se ahogó, la idea de que la gendarmería estuvo fenomenal, no voy a tirar un gendarme por la ventana, pero además intentar que sea la propia sociedad la que empiece a agredir a aquellos que manifiestan la solidaridad ante la desaparición. Entonces no sé si se acuerdan esos llamados a delatar a los docentes que en clase abrían la discusión sobre la desaparición de Santiago Maldonado, los padres entrando a las escuelas para señalar a esos docentes, para intentar que se les abriera un sumario. Esto es enfrentar a la sociedad entre sí. ¿Sí? Ahora lo que digo es, bueno, esto que veo emerger ahí en mediados de 2017 se fue construyendo bajo la lógica de la grieta. ¿Sí? Se fue construyendo en esta lógica que fue permeando en distintos sectores políticos, porque el discurso antiinmigrante es el discurso de Bullrich, pero es el de Pichetto cuando era jefe de bancada del peronismo, o es el de Sergio Berni, o es el de Guillermo Moreno. Digo, para pensar que no está solo en ciertas fuerzas de derecha. Y cuando uno lo mira mediáticamente, es cierto que el maltrato, el insulto, la forma soez está más bien en ciertos periodistas que se articularon mucho con esta nueva derecha, que van a nacer del grupo Haddad ya a comienzo de los 2000 y que van a ir irradiando en el periodismo, digo, los Eduardo Feynman, los Babi Echecopar, digo, pero que eso va a irradiar a muchos más e incluso va a generar un estilo de comunicación que, si bien empieza en esos medios de Haddad o después se muda a TN, lo vas a tener parecido en C5N con los hashtags el que se te ocurra basura, ¿sí? O en 678 con operaciones de inteligencia, incluso a los que no terminan de pensar exactamente como vos. Entonces digo, es un modo de ir instalando una forma de relación con el otro, que es lo que implosiona en ese 2017 y de ahí para acá crece exponencialmente. Milei se va a montar en eso, lo va a ver y claro, es el que lo va a hacer multiplicado al infinito. Entonces el tipo que te insulta sin ningún límite, que te descalifica sin permitirte hablar, o que esto va generando la legitimación política de eso que parecía que solo se podía hacer desde el periodismo, y claro, cuando se hace desde el poder político es infinitamente más grave. Entonces yo diría, estamos en ese momento complicado en donde todas esas corrientes hacia el fascismo van creciendo en la sociedad y van cada vez legitimando cosas más graves. Y entonces esto mismo, vos decís, bueno, ¿cómo pensar
un fascismo que tiene representación política de la oposición. Bueno, vamos viendo cuánto, digamos, ¿no? Porque parte de la gravedad de lo que pasa con la detención y proscripción de Cristina, más allá de lo que uno pueda pensar de la causa, de la experiencia política del kirchnerismo, que como ven, no soy alguien muy afecto a todo lo que ha hecho el kirchnerismo, pero por otro lado es inaceptable, digamos, un régimen que comienza a avanzar sobre la posibilidad de definir quién puede presentarse, quién no puede presentarse a las elecciones, porque además con un modo de utilización de la justicia que le deja claro incluso al propio Milei, porque esto es interesante que no viene de Milei, viene de una justicia mucho más manejada por Macri, y le empieza a dejar claro al propio presidente, ojo, porque puede ir por vos también, digamos, ¿no? O sea, es un mensaje que no es solo un mensaje al peronismo, digamos, ¿no? Y un mensaje disciplinador en clave de un recorte de ese funcionamiento institucional. Entonces, por eso digo que si uno tiene que decir hay fascismo, no hay fascismo, empobrece una discusión que es más compleja, que es, está creciendo algo oscuro desde hace años en nuestra sociedad, ¿sí? El problema es cómo lo enfrentamos y tiene que ver con los otros temas que hablamos, que está creciendo producto de la desesperanza, está creciendo producto de esta sensación de falta de representación, está creciendo producto de muchas de estas derrotas en esa batalla cultural que la derecha identificó mucho mejor. Efectivamente, la derecha dice que está librando una batalla cultural, la está librando, la está ganando, y la está ganando porque las cosas que hacemos en la batalla cultural son absurdas, son absolutamente contraproducentes, ¿sí? Y creo que ese es uno de los temas centrales a poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, ahí no sé cómo estamos con el tiempo. Antes de ir al último punto, te menciono algo, una duda, o para profundizar el debate, en relación al punto que vos mencionaste que ahora te doy pie por esto de la cuestión internacional. Digo, pues pusimos foco fascismo sí, fascismo no en la Argentina, que es que la duda que me surge a mí, como para que veas ahí el punto este que podés trabajar y que seguramente nos puede aportar muchas herramientas, porque si uno piensa hace 60, 70 años en la Argentina, ¿había más o menos libertades democráticas? Y uno tiende a pensar, bueno, claramente había menos libertades democráticas. Hace 60, 70 años, ¿había más sexismo? ¿Había más xenofobia? ¿Había más racismo? Bueno, claramente sí, y en la actualidad uno tiende a pensar hay menos que eso. Digo, a nivel mundial y pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, que incluso esto que vos mencionás de la Argentina parecería estar más a flor de piel, o incluso estos grupos reaccionarios más organizados, ejemplo de Brasil o Estados Unidos. Que, digo, si uno piensa en el macartismo en Estados Unidos, bueno, no es ni por asomo lo que puede llegar a significar Trump hasta lo que ha hecho. Entonces, o el mismo Brasil, digo, hoy nos encontramos con que el intento, podríamos decir, antidemocrático de Bolsonaro está siendo condenado, digamos. Entonces, y vos te vas 60, 70 años para atrás. Yo estoy intentando pensar el presente, nada más digo, vos pusiste el acento en las tendencias, me parece importante esa visión. Y en Brasil, bueno, había una dictadura despiadada hace 60, 70 años, que está bien, no era fascista, pero era una banda tributo al fascismo, que en la actualidad no está eso. De hecho, hay todo un movimiento con lo de Lula que rectificaría todo el intento antidemocrático, podríamos decir Bolsonaro, bueno, y demás. Entonces digo, para hablar el fascismo o estas tendencias a nivel mundial, uno no, porque también hay otra tendencia que está muy clara, que es la expropiación de los productores directos es mayor en la actualidad. Digo, la economía a nivel mundial produce, no sé, 6, 7, 8 veces más en la actualidad que hace 60, 70 años. Entonces, en términos relativos, los trabajadores, los productores directos, tenemos menos acceso a lo que se produce y en ese sentido somos más pobres en términos relativos,
que en periodos de crisis se convierte en pobreza en términos absolutos, digamos. Ahora, eso se ha dado con un avance de la democracia formal en el mundo. Digo, me parece el ejemplo más claro, el retroceso del colonialismo en el transcurso del siglo XX y en la actualidad. ¿Cuántas democracias formales hay en la actualidad en el mundo y cuántas democracias formales habían hace 60, 70 años? Entonces, eso me lleva a pensar, digo, como una tendencia propia del capitalismo, sin desestimar estos puntos que vos señalás para la Argentina, que son muy claros, que es un sistema que avanza en expropiar y en explotar cada vez más a los trabajadores, porque produce más, y quienes tenemos acceso a eso cada vez es menos, pero a su vez avanza en sus medidas o en sus posibilidades expandiendo la democracia. Democracia formal, pero democracia al fin, digamos. Yo traigo esto sobre la mesa para el punto este de lo internacional, y bueno, y esto que estábamos hablando del fascismo, porque digo, no es menor la discusión, porque también puede ser que haya cuestiones intermedias, digamos, que podemos hablar de democracias más autoritarias y no necesariamente de fascismo, porque digo, hablar de fascismo implica que todos nosotros nos reunamos en contra de algo. Digo, que es el gran desafío que no pudo dar el movimiento obrero cuando el fascismo estuvo reinante en Europa. Entonces digo, ¿cómo podemos abordar eso según...? A ver, vamos a entrarle por otro lado porque están buenísimas tus preguntas. Primero, porque hay cosas que a veces se olvidan del fascismo. La novedad del fascismo fue justamente que ganó las elecciones. Por eso cuando homologamos fascismo y dictadura tenemos un problema, porque por eso yo decía la dictadura no fue fascista, ¿por qué? Porque la dictadura, la última dictadura que tuvimos, nunca hubiese ganado ninguna elección, por eso tuvo que ser una dictadura. Entonces, esta es una primera parte, y esta es una novedad del fascismo, ¿por qué? Porque se supone que las dictaduras y las limitaciones a la democracia existieron, porque si vos dejabas que la gente se exprese, siempre iban a triunfar las fracciones más populares, ibas a poder reducir la desigualdad por una lógica de decís, si la desigualdad es que las grandes mayorías están cada vez peor, si las grandes mayorías pueden opinar, no van a estar de acuerdo en estar peor. Y por lo tanto, que esta era la confianza que tenía primero un Rousseau, pero incluso podríamos decir un Marx cuando lee a Rousseau, que dice, bueno, si llevamos a Rousseau a las últimas consecuencias, esto es, si abrimos las libertades políticas, vamos a llegar a algo que no le gusta a Rousseau, que es que vamos a llegar al socialismo. Entonces la forma de impedirlo es impedir esas libertades políticas. El fascismo mostró que esto era más complicado, que si yo soy capaz de manipular tus emociones más negativas, puedo lograr que acompañes un régimen de mayor desigualdad, incluso a costa de tu situación. Entonces, el hecho de que vos digas esto lo acompaña a mucha gente no es un elemento para decir no es fascismo, ¿sí? Porque a los fascismos los acompañó mucha gente. En Alemania ganaron las elecciones, en Italia no, pero tenían una tercera parte de la población apoyándolos y entonces eso les permitió esa presión de la marcha sobre Roma e instalarse en el poder. Después las limitaron, pero no es que las limitaron porque no tenían apoyo, ¿sí? Es más, el nazismo, las primeras elecciones después de su acceso al poder, las gana con más fuerza. Después lo elimina a partir de la quema del Reichstag. Pero lo que digo es, entonces, eso pone un punto complejo en esa cuestión. Segunda cuestión, sin duda, hace 60, 70 años, como decías, había más limitaciones al funcionamiento institucional en muchos lugares del mundo, sobre todo en nuestra región y en nuestro país. Más fuerte todavía en nuestro país. Pero en algún punto era porque estábamos mejor. Esto es, esas limitaciones se ejercían otra vez, porque si vos dejabas a la gente expresarse, esa gente se iba a expresar en contra de los deseos del poder hegemónico. Y por eso había que limitarla. La proscripción al peronismo tuvo que ver con eso, tuvo que ver con toda una historia argentina donde vos creías que proscribiendo al peronismo lo ibas a resolver y la gente encontraba la manera de votar al peronismo. Y si no votaba al peronismo, votaba en blanco para dejar claro que votaba al peronismo. Eso hace tiempo que se comenzó a quebrar.
Y entonces tenés un momento distinto que remite a los otros temas que hablábamos, que es producto de que esa batalla cultural la estás perdiendo. Hoy no sé qué tan necesario es limitar esas libertades democráticas. Lo que no quiere decir que si es necesario no se pueda hacer, ¿sí? Y entonces ahí tenés un equilibrio complejo, porque es, bueno, hay un acompañamiento, mientras hay un acompañamiento no se va a limitar, y lo que pasa con estas nuevas derechas, que lo vimos cuando pierde Trump, lo vimos cuando pierde Bolsonaro, que finalmente no logran cuajarlo, pero que está ahí la amenaza permanente de yo llegué con el apoyo popular, pero no me voy. Y Trump lo dejó claro en esta versión 2.0, es decir, voten ahora porque si votan ahora no van a tener que votar más. Y eso viene de la mano de otro fenómeno que en el mundo tiene bastante historia, pero que en nuestro país es bastante nuevo, aunque se conecta con el 2001, que es la baja en la participación en las elecciones. Y entonces vos decís, bueno, no es lo mismo que vos tengas una participación del 85 a que tengas una participación del 55, que es el dato más saliente de las elecciones de este año, ¿sí? Que es que la gente se retira de la participación política. Eso tiene mucha gravedad, porque muestra un fenómeno de mayor importancia que el 2001 todavía. Estamos por debajo de los niveles de participación de octubre del 2001, pero con la diferencia de que eso era con un nivel de furia y de capacidad de articulación política, mientras que lo de hoy es con un nivel de desesperanza, nihilismo y abandono de la participación, lo cual hace mucho más grave lo de hoy, ¿sí? Entonces digo, me parece que desacreditar el carácter fascista tanto a nivel internacional como a nivel argentino de un conjunto de tendencias vía las libertades democráticas, me parece que son como dos discusiones que no necesariamente conectan desde ese lugar. Primero porque estas derechas permanentemente están dejando claro que si necesitan van a avanzar sobre esas libertades, pero por otro lado porque la capacidad del fascismo es la de lograr movilizar políticamente. Y porque entonces es probable que ni siquiera lo necesiten, ¿sí? Respecto a lo otro que planteabas, yo creo que efectivamente hay conquistas que se lograron. La más importante me parece en todo lo que ha sido la lucha feminista, la lucha de género. Es cierto que hay cosas que se lograron avanzar, qué sé yo, pienso el abuso en la vía pública, en un medio de transporte, digo, que eso no sea tan gratuito, bueno, es una gran conquista. Ahora, creo que hay un problema ahí de, al no haber permitido un diálogo más enriquecedor entre hombres y mujeres en eso, creo que no ha habido mucha claridad en qué consiste la masculinidad, qué problemas tiene, qué problemas no tiene, y qué pasa si empezás a atacar un pedazo sin atacar todo y sin comprenderlo. Y entonces, así como digo que hay cosas que se han logrado, los niveles de femicidios no es que son más altos porque ahora se denuncian más, sino que han aumentado mucho. Esto es, la violencia machista se ha acrecentado, no ha disminuido. La violencia patriarcal es cierto que se ha controlado más, pero el problema es que al no entender esa diferencia, después si quieren nos metemos en eso, entre que esas dos caras del machismo no son iguales, de la masculinidad no son iguales, machismo y patriarcado, y que están en confrontación en la subjetividad masculina, bueno, muestra que todo esto es un poco más complicado. Entonces esto, ¿hemos logrado avances? Sí. ¿Eso significa que es una línea hacia arriba? No, digamos, ¿no? O sea, se han logrado algunos avances y ha habido retrocesos producto de que hay procesos que no estamos entendiendo, digamos, ¿no? Entonces necesitamos parar un poco la pelota y por ahí preguntarnos un poco mejor sobre algunos procesos.
aprovechando las condiciones de la derrota. Siempre a veces en los momentos de derrota es más duro en un sentido, pero es más fácil en otro, porque cuando nos dan palazos es como una forma de decir, bueno, che, algo tendríamos que repensar. Cuando parece que estamos en la cresta de la ola, parece que no se puede pensar nada, ¿no? Pero por eso, me parece que hay varios temas, por lo menos para poner la pregunta. En estas cosas que vos decías, en esto estamos mejor, en esto estamos mejor, yo pondría los signos de pregunta, ¿no?, al lado de cada uno de esos ejes. Bueno, ya seguramente deben estar con ganas de preguntar. Un último punto y largamos las preguntas, que también aparece en lo que vos mencionás constantemente, que es el tema de cómo entendemos el campo popular. Digo, si justamente uno de los objetivos de estos encuentros es pensar, profundizar el análisis, no para lo teórico en sí, sino justamente para tener la herramienta para enfrentar la realidad, para transformarla. Entonces, ¿cómo entendemos el campo popular? Porque digo, también tomando perspectivas clásicas, el movimiento obrero, lo pongo en términos muy crudos, digamos, en el activismo sindical, uno le pregunta a un compañero, che, bueno, ¿y qué es el campo popular? Y te dice, bueno, en el 83 era votar a Luder y a Herminio Iglesias. En el 89 era votar a Menem por la promesa de la revolución salarial que iba a dar. En el 98, bueno, como las cosas no habían salido como lo pensado, era votar a la Alianza. En el 2003 era votar al candidato que decía Dualde. En el 2011, bueno, quien había dicho quién era el candidato en el 2003 era la derecha. En el 2015, bueno, había que votar a Scioli. Digo, ¿cómo pensamos qué es lo popular? Porque por ahí también, digo, y me parece que en vos está esto de tratar de reivindicar debates históricos o categorías que por ahí hemos dejado en desuso. Y el movimiento obrero hizo una gran diferencia entre partidos obreros y partidos burgueses. Entonces digo, ¿cómo entendemos el campo popular? ¿Como algo policlasista o como algo que tendría un arraigo más de clase? Porque también, bueno, ahí vienen los análisis, ¿no? El predominio del reformismo dentro del movimiento obrero o de las alas revolucionarias dentro del movimiento obrero y toda esa disputa que se dio históricamente. Bueno, en fin, para no extenderme, ¿cómo entendemos lo del campo popular? Porque justamente me parece que ahí está el actor que tendría